Saludos hermanos y amigos, Shalom para todos. Bienvenidos los presentes y los que nos escuchan en la grabación. Aquí estamos reunidos una vez más para estudiar un poco de los 613 mandamientos de la Torá. Ya hemos presentado dos partes. En esta ocasión vamos a estudiar la tercera parte, o sea que esta lista de los 613 mandamientos se divide en secciones. Cada sección abarca un tema, o sea que es una división por temas. Y en este caso, pues, nos corresponde hoy eh, estudiar la parte número 3. Vamos a mostrar la pantalla para comenzar con la lectura. Ok, la parte 3 trata de signos y símbolos. Signos y símbolos. O sea que todos estos mandamientos que se consideran en esta sección tiene que ver con símbolos, con signos, cosas que sirven de señal para algo, ¿verdad? Ok. El punto número 1, el mandamiento según el enunciado rabínico, número 1, es circuncidar al linaje masculino. El mandamiento se basa en Génesis 17:12 y principalmente en Levíticos 12:3. Es un mandamiento afirmativo y es un mandamiento aplicable a los ciudadanos del pueblo judío. No es aplicable a gentiles que entran digamos, al servicio del Todopoderoso a través del Mesías Yahushua. Por lo tanto, no es aplicable a nosotros que estamos bajo el nuevo pacto, la nueva alianza. Porque en la nueva alianza, la señal de pertenecer al pueblo de Israel es otra. Eso es otro tema aparte que se discutirá en otra ocasión. Vamos a leer el primer mandamiento aquí mencionado, que dice así en hebreo primeramente: Uben shemunat yamim yimlol lachem kol sachar ledorotechem yelid bayit umignat kesef mikol ben nechad asher mizaracha hu. Y un hijo de 8 días será circuncidado entre ustedes, todo varón por sus generaciones, nacido de tu casa, comprado de plata, de todo hijo de extranjero que no de tu simiente sea. Esa es una sintaxis hebrea típica. Fíjense que esa frase que he subrayado al principio, un hijo de 8 días, eso es un hebraísmo. Eso es un hebraísmo que significa al octavo día. O sea, hice esa traducción extraliteral porque así es que lo expresa el hebreo, pero en realidad eso se traduce al octavo día. ¿Ok? Un hijo de 8 días significa al octavo día. No se olviden de eso. Por eso vamos a leer otra vez con mejor traducido. Y al octavo día será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones, nacido en tu casa y comprado de plata de todo hijo de extranjero que no de tu simiente sea, o sea, que no sea de tu simiente. En otras palabras, ahí está incluyendo a los esclavos. Claro, hoy día la esclavitud no está vigente, no hay esclavitud, no hay esclavitud forzosa o impuesta. Hay otros tipos de esclavitudes hoy día, pero ese no es el tema hoy. Lo que quiere decir que este mandamiento es en cierto modo un mandamiento civil, en cierto modo, porque aplica a los de la nación de Israel. ¿Ok? La nación de Israel. Por eso habla de extranjeros. Dice que esta circuncisión, este mandamiento relativo a la circuncisión, aplica a los nacidos en tu casa, o sea, a los que son ciudadanos de esta nación, y también a los siervos comprados. Ya hoy día no se compran siervos, pero en aquellos tiempos sí se hacía eso. Entonces los siervos que compraban los israelitas no eran israelitas, eran gentiles, pero si eran siervos, propiedad de ellos, entonces esto aplicaba también. ¿Ok? No aplicaba a los extranjeros que entraban a, por ejemplo, a trabajar en ese país y que no eran siervos, eran hombres libres o personas libres y podían estar en Israel trabajando y demás, pero no eran parte de Israel. A esos no le aplica ese mandamiento. ¿Ok? Y la otra partecita de este mandamiento está en Levíticos 12:3, que dice: Ubayom Hashemini Yemol Besar
arlató. Y en el día octavo será circuncidada la carne de su prepucio. Fíjense que aquí no usa el modismo, no usa el hebraísmo que mencionamos al principio, en la primera parte, ¿verdad? ¿Okay? No se dice un hijo de 8 días, que es un hebraísmo, sino que se dice más directamente al octavo día. Y significan exactamente lo mismo. ¿Por qué el mandamiento de la circuncisión no aplica a nosotros? Bueno, que lo hemos explicado con detalle en otras ocasiones, pero para resumir, no aplica a nosotros porque eso era una señal de la circuncisión, era una señal del pacto. La circuncisión no es el pacto. El pacto del poderoso con Israel es otra cosa. La circuncisión era una señal de ese pacto. Pues de la misma manera, el nuevo pacto, la nueva alianza, tiene su señal también. Y su señal es otra. La señal de la nueva alianza, el nuevo pacto, es la inmersión, o como lo llaman en griego, el bautismo. Esa es una. Por otro lado, a nosotros, los creyentes y discípulos del Mesías, se nos aplica, se nos imputa, se nos atribuye la circuncisión del Mesías. Por eso es que Pablo dice, si ustedes están en el Mesías, ciertamente simiente de Abraham son y herederos conforme a la promesa. Así que basta con entrar al Mesías, estar en el Mesías, para que se nos aplique, se nos impute, se nos atribuya la circuncisión del Mesías. Por lo tanto, no tenemos que circuncidarnos los que entramos a través del Mesías. Bueno, pero hay mucho más que decir, pero eso es otro tema, ¿verdad? No vamos a entrar en todos los detalles en este momento. Ok, vamos entonces al segundo punto, que es el siguiente. Poner tzitzit, eso significa flecos, en las esquinas de la vestimenta. Eso está en Números 15:38. Es un mandamiento afirmativo y es simbólico y no es aplicable en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto la Ruach HaKodesh es lo que nos recuerda los mandamientos, porque el propósito del tzitzit era, y lo vamos a ver más abajo en el mandamiento, recordar los mandamientos. Ahora la Ruach HaKodesh, o sea, el espíritu de santidad, es lo que nos recuerda eso, pero lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer el mandamiento entonces. Daber el Bene Israel, Weamartá alehem, Weazulahem, Tzitzit al Canfe, Bigdehem Ledorotam, Wenadnu al Tzitzit, Hakanaf, Betil Tehelet. Habla a los hijos de Israel y di a ellos, y hagan para ellos fleco o franjas, eso se puede traducir franja también, flecos en alas, que se puede traducir los ruedos, de sus vestidos por sus generaciones, y pondrán en fleco del ala un cordón de azul. Ok, vamos a ver, vamos a traducirlo otra vez, sin los paréntesis. Habla a los hijos de Israel y di a ellos que hagan para ellos flecos en las alas, eso es el ruedo, de sus vestidos para sus generaciones, y pondrán en el fleco del ala un cordón azul, ¿ok? Bueno, también bajo el mismo tema, el número 1539 dice, casi lo mismo, ¿verdad? Pero está incluido ahí. Dice, pues allá la gem letzitzit, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות יהוה ועשיתם אותם ולא תטורי אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. Y será para ellos por fleco. ¿Qué es lo que será por fleco? El tzitzit. Y lo verán aquí en el tzitzit. Y recordarán, ¿qué cosa? Todos los mandamientos de Yahweh. Y los pondrán por obra. Y no mirarán en pos de sus corazones y en pos de sus ojos, que por ellos fornican en pos de ellos, del corazón y de los ojos. Hermano, si usted analiza todo esto, se va a dar cuenta que este mandamiento del tzitzit se dio a un pueblo rebelde, a un pueblo apóstata, a un pueblo que
acabando de recibir la Torá, ya estaban en apostasía adorando el becerro de oro. ¿Mm? Un pueblo insensato, insensible. ¿Somos acaso nosotros así? Obviamente que no, pero vamos a añadir algo más. Cuando se dio ese mandamiento del sitio, y ahí lo dice, se dio con la intención de que sirviera de recordatorio, al mirarlo, recordatorio de los mandamientos del Todopoderoso. ¿Ok? Y se dio ese mandato a un pueblo en apostasía. Ahí está. Entonces, eso hace una diferencia. Mientras que en el nuevo pacto, bajo la nueva alianza, la señal del mandamiento, del pacto, que es la inmersión, el bautismo, como ya lo indicamos, también se dio algo que sustituye al tzitzit. Y es bueno, como se traduce generalmente el Espíritu Santo, pero la traducción más correcta es el Espíritu de Santidad, que en hebreo se dice la Ruach HaKodesh. Si fuera Espíritu Santo el título correcto, en hebreo diría Ruach HaKadosh. Ruach HaKadosh es Espíritu Santo, pero no se usa así en la Biblia. Siempre se dice Ruach HaKodesh. Kodesh es un adjetivo, por lo tanto, perdón, un sustantivo. Santo es un adjetivo. Santidad es un sustantivo, ¿verdad? Hay esa diferencia. Entonces, como se expresa en hebreo esa frase, es Ruach HaKodesh, quiere decir espíritu de santidad. Bueno, pues eso es lo que se nos dio, y lo dijo el Mesías mismo, no lo digo yo, como recordatorio de los mandamientos. El Mesías nos dijo, ese consolador también lo llamó, ese espíritu de la verdad también lo llamó. Recordará todas las cosas, etcétera. Ahí está la palabra clave. Eso, el Espíritu de Santidad, les recordará todas las cosas que les he dicho, etcétera, etcétera. Entonces vemos ahí un nuevo elemento que se introduce en la nueva alianza, en el nuevo pacto, ¿ok? Que hace innecesario el uso de unos cordoncitos en la ropa, que total, nunca funcionaron como disuasivo para el pecado, porque los israelitas siguieron siendo igual de rebeldes, igual de apóstatas, no todo el tiempo, pero sí, hubo épocas en que toda la nación de Israel apostató y se fue tras la idolatría, la adoración de los ídolos, con todo ese sitio. Mientras que, teniendo el Espíritu de Santidad en nuestros corazones, no nos vamos a ir a la apostasía y la idolatría. Y si alguien se va, es porque ya negó el nuevo pacto, se salió del nuevo pacto y no es contado como israelita. ¿Okay? Pero mientras están dentro de Israel, siendo israelitas, el Espíritu de Santidad, la Ruach HaKodesh, nos recuerda y nos ayuda a observar los mandamientos de la Torá. ¿Ok? Vamos al punto al siguiente, que es el punto número 3. Ok, vamos a volver aquí. Atar tefilín en la cabeza. Otra vez, otro símbolo, otra señal. Deuteronomio 6:8. Otra señal, pero está, por cierto, equivocadamente interpretada por los rabinos, por muchos rabinos. Vamos a ver ahora. Es afirmativo, no es aplicable en el nuevo pacto y es algo simbólico. Ahora, la diferencia está en esto. La Torá no habla de tefilín. Tefilín es una palabra que significa algo así como un aditamento para la oración. Viene de la palabra tefilá, que significa oración. Pero tefilín es esa cajita que se ponen los judíos ortodoxos en la frente, amarrada con un cordón de cuero, y se la ponen en el brazo también atada con un cordón de cuero que lo enrollan así. A eso le llaman tefilín. La Torá no habla de eso. La Torá lo que dice es que, bueno, vamos a verlo ahora. Hay que leer el mandamiento primero para ver qué es lo que dice la Torá. Deuteronomio 6:8. Ukeshartem leot al yadeja. Pues ayule totafot ben eneja. Okay. Y los atarás, ¿quién? Los mandamientos. Está hablando de los mandamientos, ¿ok?
No está hablando de una cajita de cuero. Está hablando de los mandamientos, las misvot. Dice que las atarás por señal, o sea, como si fueran una. Cuando dice por señal, es como si fueran una señal en tu mano, que por cierto no es en el brazo como, sabe, acostumbran actualmente, enrollarlo, la banda de cuero y que la cajita quede acá, cerca del corazón, ese tipo de cosas, y otra en la frente. No es de eso de que está hablando aquí. Está hablando de la mano. La mano es un símbolo de la acción. ¿Y la frente es un símbolo de qué? Un símbolo de pensamiento, del raciocinio, etcétera, ¿no? Mientras que la mano es símbolo de acción, de trabajo. Pues lo que quiere decir esa frase o esa oración es que tendrás los mandamientos en tu mente, no en una cajita de cuero puesta aquí, en tu mente y en tu actuar. O sea, en tu pensar y en tu actuar. Eso es lo que significa ese mandamiento. Que tendrás en cuenta los mandamientos de Yahweh en tu pensamiento y en tus acciones, representadas por la mano. Entonces los rabinos ya han llevado eso al extremo de tomarlo tan literalmente que se inventaron eso de ponerse una cajita un pedacito de pergamino con una parte de la Torah ahí escrita dentro, y entonces total es algo oculto que no se ve. Me refiero al pergamino que ponen dentro de la cajita, y lo mismo el que ponen en la otra cajita en el brazo, eso no se ve, es nada más que un símbolo. Mientras que aquí, y luego lo llaman tefilín, que también es supuestamente una cajita que sirve para la oración, que se utiliza cuando van a orar los judíos. Pero la Torá no nos manda a tener los mandamientos presentes cuando vamos a orar solamente. La Torá nos manda a tener los mandamientos presentes en mente y en nuestro accionar todo el tiempo. Todo el tiempo. No es cuestión de cuando uno va a orar nada más. Y menos de una vez a la semana cuando vaya a la sinagoga. ¿Eh? Está hablando aquí de poner en nuestra mente la Torá, los mandamientos de Yahweh, todo el tiempo, y en nuestra mano, quiere decir en nuestro accionar, en nuestro actuar, en nuestra vida diaria, cómo actuamos, que tengamos en cuenta todos esos mandamientos. ¿Ok? Y aquí el cuarto, pues es lo mismo, viene siendo un solo mandamiento, pero ellos lo dividieron en dos, está bien, no hay problema. Aquí habla de atar ese tefilín en el brazo, ya explicamos eso, ¿verdad? Y es lo mismo, afirmativo, no aplicable en el nuevo pacto, y es simbólico. Lo mismo, la Torah no habla de tefilín para el brazo, y es el mismo texto. Por eso decía yo al principio que en realidad no son 613 mandamientos, porque ellos toman un mandamiento y lo dividen en dos y sacan de ahí dos mandamientos. Atar tefilín en la cabeza y atar tefilín en el brazo. Cuando es un solo mandamiento que dice atar tefilín en la cabeza y en el brazo. Claro, pero ya como explicamos, eso es simbólico, ¿verdad? No es necesario tomarlo así de literalmente, para inventarse lo de la cajita que uno se pone ahí. Bueno, vamos al punto 5. Fijar la mezuzá en los postes y en las puertas de tu casa. Ahora, ¿qué cosa es la mezuzá? Vamos a explicar un poquito, pero vamos a ver primero el mandamiento. Deuteronomio 6:9 es mandamiento afirmativo, no es aplicable en el nuevo pacto y es simbólico. La Torá no habla de mezuzá, sino de preceptos. Vamos a explicar ahora cuando leamos el mandamiento. Deuteronomio 6:9 dice, Uchtartam al mezuzot beteja, ubishareja, y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ok, vamos a ver lo que dice, no lo que nosotros nos imaginamos que dice. Dice los. Cuando dice los, ¿a qué se refiere? Claro, ese texto está muy aislado, ¿verdad? Pero si usted lee el contexto, va a ver que está hablando de los mandamientos del Todopoderoso.
¿ok? Los mandamientos de la Torá. Ese los se refiere a la Torá. No se refiere a una cajita de metal o de cualquier, ¿verdad? Metal o cualquier cosa como hasta de piedra o de cristal o de madera. Los hacen lo que llaman mezuzot, la mezuzá. Entonces, dentro de esa cajita pequeñita, generalmente así de este tamaño, más o menos, ahí dentro ponen, es como un estuchito, ¿no? Como un tubito, y ahí dentro ponen un pedacito de pergamino o de papel, modernamente, y ahí escriben una parte de la Torá, una parte muy pequeñita de la Torá, ¿verdad? Que total, eso no lo ve nadie ahí. O sea, eso lo ponen encerrado ahí, eso lo ponen en las jambas de la puerta de la casa, de la entrada de su casa, y ahí nadie lo ve. Me refiero al pergamino, nadie lo ve. Ven el tubito ese puesto ahí, ¿verdad? E incluso se ha desarrollado la costumbre de besar, cuando uno entra a la casa, toca eso en la jamba de la puerta y besa la mano. O besa primero y después lo toca, dependiendo de la costumbre. Y incluso eso se ha vuelto como una especie de talismán o algo por el estilo, ¿no? Se le atribuyen poderes mágicos. Bueno, no mágicos, vamos a decir milagrosos, en el sentido de que se dice que eso protege la casa para que no entren espíritus malos a la casa, ¿ok? Hermano, pero eso ya es cuestión de costumbre y pura tradición. Vamos a ver ahora qué es lo que dice la Torah y lo que quiere decir. ¿Ok? Fijar la mezuzá, dice la afirmación rabínica, el punto 5, dice, fijar la mezuzá en los postes y en las puertas de tu casa. Pero la Torá, ya aclaramos ese detalle, el mandamiento lo que dice es poner la Torá en las mezuzot. Fíjense cómo cambian las cosas. Los rabinos le llaman mezuzá al tubito ese que ya les expliqué, que ponen en la jamba de la puerta. Sin embargo, mezuzá significa jamba. ¿Ok? Mezuzá no significa un tubito que tú pones en la jamba. Mezuzá significa la jamba, el palo ese, hay otros nombres, ¿no? La jamba, el poste que se hace, que se pone en las puertas, que son dos, uno derecha y una izquierda. Esos son los postes de la casa, de la puerta. Entonces está diciendo aquí que pongas la Torá en los postes de tu puerta, sí, de tu puerta, de tu casa, ¿ok? Y en las puertas. O sea, que se pone en la jamba, que es el poste, y en la puerta. Aunque se supone que baste con ponerlo en uno de los dos lugares, porque la cosa es verlo y poder ver los mandamientos ahí. No es una cuestión de un pedacito de pergamino que nadie lo ve, sino es cuestión de ver la Torá ahí escrita. Y claro que uno no va a escribir ahí los 5 libros de Moisés, ni los 613 mandamientos, pero lo usual, y los judíos antiguos lo hacían, es poner los 10 mandamientos, así llamados, ¿verdad? Las 10 palabras, como lo llama la Torá, en algún pergamino, algún papel o en lo que sea, o usted lo puede tallar o escribir o en un pedazo de tabla, en un pedazo de metal, lo que sea, en una placa, que hasta las venden ahora, placas con los 10 mandamientos. Entonces, eso usted lo fija en la puerta de su casa, la entrada, o en la jamba, o sea, en el poste, en el poste opuesto a la puerta, o sea, que se vea que aunque la puerta usted la abra así para allá, que no lo tape, ¿verdad? Sino que quede siempre visible. O si no, en la misma puerta, se pone eso. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? Si es que lo quieres tomar literalmente, ¿verdad? Si es que lo quieres tomar ahí al pie de la letra, literal, no algo simbólico. Entonces tiene que escribir algo de la Torah, idealmente los 10 mandamientos, que es la esencia de la Torah. Esas 10 palabras o mandamientos son la esencia, el corazón de la Torá. Usted escribe ahí esa 10 mandamientos y si quiere puede añadir el Shema, Deuteronomio 6:4 en adelante. Ok, pero la cosa es tenerlo ahí para verlo, para leerlo.
No para tener algo como un símbolo sin sentido, o sea, sin significado preciso, sin saber para qué es eso. Cualquier persona que llegue por ahí y vea esa cosita puesta en la puerta, va a preguntar, ¿y qué es eso? ¿O para qué? Pero si entra y ve esa placa con las 10 palabras o los 10 mandamientos escritos ahí, no tiene que preguntar para qué es eso, porque eso es para leerlo. Todo texto escrito es ¿para qué? Para leerlo. Entonces, tiene mucho más sentido escribir la Torá ahí en palabras y no dentro de un tubito que nadie lo ve. Bueno, fijar entonces, dice, otra vez el mandamiento citándolo, y los mandamientos los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aún así, eso pudiera tomarse como algo simbólico que no necesariamente tiene que hacerlo literalmente, ¿verdad? Sino que lo que quiere decir es que los tengas en cuenta, los mandamientos, siempre que pases o entres o salgas de tu casa. Pero bueno, vamos a tomar que lo podemos tomar literalmente y sí, yo quiero poner los 10 mandamientos, por ejemplo, ahí en la puerta, pero debo poner algo que se lee, que se puede leer, que dice algo, pues de otro modo no tiene sentido. Entonces, por eso yo les he sugerido a los hermanos que pueden hacer eso si desean. Eso es que sugerimos de escribir de alguna manera. Ahora con las computadoras se pueden hacer maravillas. Yo les he suministrado modelos que se pueden utilizar para eso, ¿verdad? De las 10 palabras o los 10 mandamientos escritos así en 2 columnas, en un papel, que usted puede imprimirlo, recortarlo o imprimirlo en una cartulina en color bonito o algo así. Imprimirlo ahí y poner eso en su puerta. Los judíos caraítas hacen eso. Ellos no ponen la mezuzá, o puede ser que algunos pongan también el tubito ese simbólico, puede ser, no sé, pero normalmente el caraíta no, el caraíta lo que pone es por lo menos, si no todos los 10 mandamientos escritos, todos completos, por lo menos los ponen abreviados, lo he visto de dos maneras, abreviados, claro, casi siempre lo hacen en hebreo, ¿verdad? Pero se puede hacer en español también. Y se puede hacer o los 10 mandamientos completos o una síntesis, ¿verdad? Abreviando los que son largos. Hay unos súper cortos, ¿verdad? Como no asesinarás, etcétera. Eso es cortísimo, pero los que son muy largos, como el cuarto mandamiento, el segundo, pues se pueden abreviar en una frase, en una oración sola. Entonces se ponen ahí en la puerta. De eso es que se trata. Si vamos a tomarlo literalmente. ¿Ok? Porque no olviden ese detalle. La mezuzá de que habla la Torá en ese mandamiento no es la cosa que se pone ahí. La mezuzá es el poste de la casa, la jamba. Jamba es una palabra, digamos, técnica, tradicional, ¿verdad? Pero es el palo, el poste ese que se pone, que son dos en toda puerta, y un dintel arriba. ¿Eh? Eso es la mezuzá, la jamba. Y ahí es donde se pone lo que usted quiera poner de los mandamientos de la Torá, que represente o que sintetice los mandamientos de la Torá. Ven, hermanos, qué sencillo. La Torá no es complicada. La Torá sí hay ciertas cosas que necesitan explicación, obvio, pero no es una cosa tan complicada que nadie la pueda hacer. No, es algo sencillo y si usted quiere tomar un mandamiento como este literalmente, pues este se puede tomar literalmente y escribir la Torá en la puerta. Ahora, el otro no es posible hacerlo literalmente. Me refiero al de tefilín, porque si usted no hay manera, no veo manera, o no conozco por lo menos la manera de escribirnos la Torá en la frente, ¿verdad? Toda la Torá, o aunque sea un resumen, los 10 mandamientos en la frente, así literalmente, en la piel, no veo cómo. Y en la mano tampoco veo cómo. Por lo tanto, ahí hay que tomarlo como lo que es, una cosa simbólica, como ya explicamos, que representa tener esa Torah en la mente y en la mano en nuestro accionar. Pero esta parte del mandamiento poner la Torah en las puertas se puede hacer literalmente, ¿verdad?
Y como ya le hemos sugerido, pues a algunos hermanos ya lo están haciendo, de poner una placa o algo, un papel, lo que usted quiera poner ahí, que contenga como mínimo los 10 mandamientos. Y como más mínimo, si se puede decir, un resumen de los 10 mandamientos, pero que sea algo que se ve, que se lea, porque eso cada vez que usted entra por ahí, lo ve, lo lee, incluso se lo puede aprender de memoria con el tiempo, y entonces eso le ayuda a mantener, ¿verdad?, en consideración, en cuenta, la Torah de Yahweh cuando usted va a hacer cualquier cosa en su actuar, en su vida diaria. Eso tiene sentido, hermanos. Y con esto llegamos al final de nuestra parte de hoy, la parte número 3. Les invito entonces para la próxima semana que nos acompañen también a escuchar y a ver en la Torah, en la palabra escrita, otra parte de los 613 mandamientos. Iríamos a la parte número 4, sería la próxima vez. ¿Ok? Espero que me acompañen. Estamos presentando esto en videos en YouTube. No se lo pierdan, ¿verdad? Si se pierden alguno, pues luego pueden volver, pues eso queda grabado aquí y pueden volver en cualquier momento y escuchar las explicaciones. Sobre todas las cosas, más que escuchar, más importante que escuchar es poner en práctica, ¿verdad? Lo que uno aprende. Y eso se logra poco a poco, no hay prisa. O sea, quiere decir, no es una cosa que hay que hacerlo forzosamente todo de una vez. Al contrario, la obediencia es algo que se va haciendo, logrando progresivamente, poco a poco, poco a poco. Pero lo importante es empezar. Así que les invito nuevamente para la próxima semana a reunirse con nosotros nuevamente acá, o sea, venir acá por lo menos en la grabación, y escuchar y participar de estas enseñanzas de los 613 mandamientos de la Torá. Hasta entonces, hermanos, hasta la próxima vez. Shalom.